Breve historia de los derechos humanos en Colombia. ¿Qué personajes importantes han defendido los derechos humanos en Colombia? Señorita Milei, ¿sabe usted qué hecho realizó Fray Bartolomé de las Casas para defender los derechos humanos en Colombia? Sé que fue el que defendió y denunció el maltrato hacia la esclavitud. El sí, Fray Bartolomé de las Casas se encargó de defender la ley de Indias proclamada en el año de 1542. Denunció el excesivo maltrato que producía la esclavitud, promovió la defensa y la protección de la integridad de los nativos de un nuevo mundo frente a la presencia española y el proceso de conquista. ¿Sabe usted qué hecho realizó Antonio Nariño para defender los derechos humanos en Colombia? Fue el que tradujo la Declaración de los Derechos en Colombia en la Nueva Granada. El 19 de agosto de 1794, Antonio Nariño y varios códigos ilustrados tradujeron la Declaración de los Derechos Humanos en el territorio de la Nueva Granada. La persecución y el señalamiento por parte de las autoridades no impidieron la publicación de esta Declaración de los Derechos en varias regiones del país. ¿Qué contribución realizó Simón Bolívar en la Declaración de los Derechos Humanos en Colombia? Que toda persona tiene derechos naturales y que también protegió algunos derechos de los indígenas. En mayo del año de 1820, Simón Bolívar firmó un decreto por medio del cual ordenaba la evolución de las tierras de resguardo a los indígenas y su derecho como personas naturales sobre ellas. Joven Sergio, ¿sabe usted qué contribución realizó Tomás Cipriano Mosquera en la Declaración de los Derechos Humanos en Colombia? Sé que protegió algunos derechos humanos en Antioquia. En sí, por medio de la expulsión de Manizales, ley dictada por él mismo, permitió la culminación de la guerra en 1860, lo cual motivó la protección de los derechos humanos en la región antioqueña, zona de permanentes enfrentamientos. También se abolió la pena de muerte. En las reformas constitucionales que se han hecho en Colombia, ¿cómo han cambiado la Constitución para mejorar los derechos humanos? ¿Sabe usted qué declaración de los derechos humanos se realizó en la Constitución de 1853? Sé que declaró que no habría esclavos en el territorio de la Nueva Granada. En sí, en su artículo número 6, declaró que no habrá esclavos en el territorio neogranadino, y desde entonces los hombres pudieron acceder desde los 21 años al voto y a ciertas funciones públicas. ¿Sabe usted qué declaración de los derechos humanos se realizó en la Constitución de 1863? Sé que por tratados de larga duración se logró grandes negociaciones en el territorio colombiano. En su artículo 91, consagró el derecho de gentes por medio del cual se impedía el exceso en el uso de la fuerza por parte de los actores de las guerras. Además, permitió las negociaciones de contienda política y armada por medio de la firma de los tratados de larga duración. Señor Julián, ¿sabe usted qué declaración de los derechos humanos se realizó en la reforma constitucional de 1936? Sé que por medio de Alfonso Pumarejo hubo una contribución en el derecho sobre el manejo de la propiedad privada en la tierra colombiana. En sí, el manejo de la propiedad privada, el derecho individual de tendencia a la tierra, el trabajo asociado y la explotación agraria fueron modificaciones instauradas en la reforma constitucional de este año, que modificaba la Constitución elaborada de 1886. En la Constitución actual de 1991, ¿qué derechos humanos se aplican y qué opina sobre esto? Sé que contiene los derechos de primera, de segunda y de tercera generación, pero algunos de estos son vulnerados ya que no respetan la dignidad de las personas. En sí, la Constitución de 1991, vigente en la actualidad, proveyó la mayor cantidad de mecanismos para defender los derechos humanos, priorizando la intervención ciudadana y la práctica de la democracia participativa. ¿Qué sabe usted sobre la Procuraduría General de la Nación en la época de 1830 y en la actualidad? Sé que se expidió una carta fundamental el 29 de abril de 1830 con atribuciones para defender la nación ante los tribunales y juzgados. En la actualidad se encarga de los intereses civiles en los estados colombianos junto a la Personería y Defensoría. La Procuraduría General de la Nación de 1830 era un organismo encargado de controlar y defender los intereses del gobierno y de la población en general. Las funciones que se les asignaron al procurador fueron promover las leyes, intervenir ante las autoridades eclesiásticas, la fuerza militar y los juzgados, y establecer parámetros y normas de orden público. En conclusión, los derechos humanos del hombre han sido de discusión, defensa y replanteamientos en constituciones y han dado grandes momentos históricos en la historia colombiana. Y grandes autores que han defendido, protegido y renovado estos derechos en Colombia, dándole sí un sentido a la vida como un derecho. Por último, miles de líderes defendieron nuestra patria
pero en la actualidad los derechos humanos son vulnerados por falta de líderes en nuestro país.